o cuando son expulsadas, esas que salen por los perritos hasta por los humanos sale. Esas lombricitas son las ascaris, ¿correcto? Entonces ahí hay las ascaris y también otro tipo de infecciones, la hepatitis también. Entonces, siguiente. Acá les quiero mostrar, esta es una data que me ha pasado la Dirección de Vigilancia Epidemiológica. En este caso, quiero que observen ustedes ahí por años cómo ha venido el aumento de las enfermedades diarreicas agudas. Hasta lo que va del año, ustedes pueden observar que ha habido un incremento, y eso que todavía el año no se termina, ¿ya? Un incremento de casi 100 casos más que el año 2023, pero ustedes observan ahí, en el 2020 fueron 253 casos, en el 2021 417, en el 2022 507, ve una proporción de 100, van subiendo a 100. En el 2023, 597 y en el 2024, hasta la semana 54, 660 casos de enfermedades diarreicas agudas. Esto puede ser por muchos factores, incluyendo el agua, ¿ya? Siguiente, y acá también ustedes van a ver por edades. Las barritas de color azul son menores de 1 año. Las rojas es de 1 año a 4 años y las verdes de 5 años a más. Y en lo que vamos del 2024 van cerca de 7.995 casos de mayores a 5 años, 9.162 de 1 a 4 años y 3.548 menores de 1 año. Como podrán ustedes observar, son los niños menores de 5 años los que padecen más estas enfermedades y los que sufren más son nuestros niños. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, por eso quise rescatar esa diapositiva para que ustedes vayan reflexionando. Que como adultos nosotros estamos recontra protegidos, inmunes y todo lo que ustedes me digan, cuando yo recabo información y bastante testimonio, digamos así, de las personas en los que se niegan a clorar el agua, sobre todo en las localidades de la sierra, de las localidades muy altas que no les gusta clorar el agua, pero estas son las consecuencias. Y esto es a nivel subregión Luciano Castillo Colón, que ya saben ustedes las provincias que abarcan: Sullana, Paita, Talara, Ayabac, correcto. Siguiente, y bueno, este también es un casos en realidad por edades, en este es por grupo etario, lo que quiere decir es por grupo de edad, como ya mencioné ahora, menor a 1, de 1 a 4 y de 5 a más, y esta es por localidades, ¿ya? Y quien lleva el primer lugar es Sullana, como ustedes ven acá, ¿ya? Sullana, pero también sigue Pariñas, y por acá sigue, ayúdame por favor, no veo ahí, en tercer lugar, Tambo Grande, y así sucesivamente, todas las localidades que vienen presentando la mayor caso de enfermedades diarreicas agudas. Siguiente. Y bien, para hablarles un poco del decreto supremo, que es el 031-2010, que es con el que trabajamos nosotros, el sector salud, nos amparamos ante este decreto porque para nosotros es bastante importante el control de calidad. Es un control obligatorio que se debe hacer de todos los parámetros de agua para consumo humano, pero especialmente lo que abarca mi persona, que es encargada del laboratorio, es ver el tema de coliformes totales, coliformes fecales o termotolerantes, los coliformes, perdón, la E. coli, la Escherichia coli y otras bacterias heterótrofas.
Además, también vemos el tema de la turbiedad, del pH, de la presencia de cloro, de la conductividad y los sólidos totales disueltos. Entonces, este decreto nos pone dos anexos bastante importantes, que son los límites máximos permisibles. O sea, como salud podemos permitir cuánto es el rango que debe estar el agua para que sea apta para consumo humano. Y aquí evaluamos varios aspectos. Por ejemplo, el cloro residual libre, ¿no? El cloro residual libre, nosotros cuando hacemos una toma de muestra, cuando el cloro tiene de 0.49 para abajo, ya no está dentro de los límites máximos permisibles. Tomamos una muestra cuando el cloro tiene menos de 0.4 hacia abajo. Es válido de 0.5 para arriba. Ahí decimos que es un agua apta para consumo humano. Que cuando yo voy a campo y encuentro una muestra de 0.3, 0.2, correcto, está bien. Hay evidencia de que hay cloro o que ha tenido cloro y se ha ido evaporando con las horas, pero por lo menos tenemos la obligación de tomar la muestra para evaluarla a nivel microbiológico. Porque por algo las personas que han creado este decreto y todas las personas que han visto estos parámetros indican pues que la cantidad de 0.5 de cloro residual, miligramos por litro, son los indicados. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué? ¿Para qué creen? ¿Por qué creen que ponen ese rango? Porque a partir de esa cantidad mata las bacterias. ¿No? Es lógico, ¿no? Es lógico que yo ponga un rango de una cantidad de un químico para ver hasta dónde o cuánto es su funcionabilidad que hay, ¿no? Entonces, menos cloro podemos tener una contaminación. Que claro que en el laboratorio definitivamente vemos otra realidad. Yo la mayoría de muestras que he podido procesar en edad, cuando han tenido presencia de cloro, aunque sea mínima, han salido limpias, porque eso significa que ha tenido un proceso correcto. Pero sí hay casos donde cuando encontramos menos 0.0, por ejemplo, y definitivamente el agua está muy mal. Seguimos el cloro. También tenemos la turbidez, que la turbidez es también es un parámetro bastante digamos, visible, aunque ustedes pueden mirar nada más el agua y ustedes dicen, no, está turbia, ¿cierto? Está muy turbia. Ya cada uno en su HACCP tiene su procedimiento, en su planta, en lo que ustedes manejen, ya tienen cómo bajar su turbidez cuando está muy alta, ¿no? Y en este caso también cuando la turbidez está alta, quiere decir de que hay almacenamiento de sólidos, pues, ¿no? En este caso puede ser residuos de arenilla, de arena, de piedra, de barro, de grava, lo que ustedes crean o que tienen ahí en el mantenimiento que ustedes hacen en su planta, pero si nosotros detectamos que hay una turbidez alta y no hay presencia de cloro, lógicamente también acudimos a dar las recomendaciones y a llevar nuestra muestrita, ¿no? También, bueno, siguiente. También tenemos el pH. El pH también tiene un rango dentro del decreto supremo que es de 6.5 a 7.5, ¿ya? Entonces, nosotros manejamos también el pH, no puede ser ni tan ácido ni tan básico, por eso está en el medio de ambos rangos, está en el medio. Entonces tiene también su grado y bueno, hay que tener siempre los niveles bajos de pH en el agua, lo que puede indicar que no va a ser corrosiva, que no va a ser ácida, ¿ya? Y que es apta para consumo humano, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí nos guiamos por estos anexos. Como ustedes ven ahí, esos son los anexos que trae la cantidad que es máximo permisible de los parámetros, en este caso de la calidad orgánica,
está la turbiedad, que tiene que llegar, es accesible hasta 5, la turbiedad tiene que llegar hasta 5. El color no tiene que tener color, no tiene que tener sabor, o esta tiene que ser aceptable. La turbiedad, el pH, ahí ustedes ven la conductividad, como ustedes pueden ver ahí, tiene que llegar hasta 1500 y los sólidos totales disueltos hasta 1000. Y así siguen los demás parámetros, pero nosotros evaluamos hasta acá, hasta sólidos totales disueltos. Bueno, la temperatura que falta ahí, porque nuestros equipos digitales solo nos pueden medir hasta esos parámetros, el multiparámetro, el turbidímetro y el clorímetro. Esos son los equipos digitales que nosotros manejamos para evaluar hasta ahí. Metales pesados, siempre mandamos muestras a otras entidades acreditadas o laboratorios acreditados que nos puedan hacer la evaluación de metales pesados, que si la hacemos es una vez por año, que nosotros invertimos también para poder tener la calidad de metales pesados en el agua, ¿ya? Siguiente, también tenemos coliformes en agua de consumo humano, que estos, bueno, generalmente se da por contaminación con heces humanas, ¿ya? Las coliformes. Les quiero explicar algo. Nosotros a nivel salud evaluamos dos tipos de coliformes, como ustedes me han escuchado, que son los coliformes totales y los coliformes fecales o termotolerantes. Este tipo de coliformes, como ya han visto ahí, son por contaminación por heces humanas, ¿ya? O sea, el agua no puede tener, la norma 031 indica 0 coliformes totales, 0 coliformes fecales, y no debe de tener presencia de coli, ¿ya? Entonces, ustedes quiero que vean aquí a nivel siguiente. Bueno, ya les expliqué esta parte. Quiero que vean las fotografías, pero esta parte ya se las expliqué. Déjame un ratito ahí. Ya les expliqué que las bacterias coliformes totales no pueden haber. No puede haber E. coli, Escherichia coli. No puede haber bacterias termotolerantes, coliformes termotolerantes. No debe haber. Bacterias heterotróficas sí puede haber. Hay un límite máximo permisible que son de 500 bacterias por placa. ¿Pero qué quiere decir esto? Que son otro tipo de bacterias, no las de origen por heces humanas, son otro tipo de bacterias. No solo existen esas, hay millones de bacterias, ¿ya? Pero esas no van a producir una enfermedad como una enfermedad diarreica aguda. Son otro tipo de bacterias que van a crecer sí o sí, que están en el ambiente o en cualquier tipo de organismo. Y los huevos y larvas de mintos, quistes de protozoarios u otros parásitos, tampoco debe haber, no deben haber nada, una ausencia total. Virus tampoco, y organismos de vida libre como algas, por ejemplo, protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos, etc. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes han visto cuando no le hacen limpieza a su reservorio o a su tanque donde ustedes almacenan el agua, empiezan a crecer capas verdes, o en la parte de arriba empiezan a proliferar estas algas verdes. Eso está totalmente prohibido para la norma. No debe existir el crecimiento de estas algas verdes, ni en el fondo ni sobre la capa del agua. Por eso el tanque siempre tiene que estar limpio y desinfectado, ¿ya? Y bueno, siguiente, y para que ustedes observen más o menos los huevos y los quistes de parásitos que hemos encontrado en algún momento. Por ahí hemos encontrado esos huevitos, obviamente son microscópicos, se ve a nivel microscopio. Y me faltó colocar unas imágenes que hace poco encontramos en un centro, digamos en una planta de agua de Montelima, donde observamos también unos organismos de vida libre, presencia de organismos de vida libre. Encontramos un nemátodo. Yo sé que los nemátodos en algunas ocasiones son de origen vegetal, o sea, es un nemátodo que crece
en las plantas, en las frutas, verduras. No sé si ustedes han podido observar, son como una especie de gusanitos así, chiquitos. Entonces también habíamos observado presencia de esos nemátodos, pero yo sé que no va a ser o va a influir mucho en alguna enfermedad para el humano, pero no están permitidos. Como ustedes ya observaron en la norma, organismos de vida libre no puede haber en el agua, ¿ya? Y siguiente, y por ejemplo, aquí les presento los coliformes totales en agua de consumo humano. Ustedes logran observar esos puntitos como verde brillante, esos que resaltan más, esos negritos. Ustedes pueden observar esos puntitos negritos. Ese es el crecimiento del coliforme total en agua de consumo humano. Esas son bacterias de origen externo que están dentro de las heces humanas. ¿Ya? Entonces ahí hay presencia total de coliformes totales. Y en la siguiente diapositiva les muestro, siguiente, los coliformes fecales. ¿Ya? Que son esos puntitos azules que ustedes observan ahí, que son bacterias coliformes fecales, que crecen. Esas son muestras de agua, por si acaso. Vayan a pensar que los he traído, los quiero sorprender. No, esas son mis muestras que encuentro durante todo el año cuando analizo agua sin cloro, sin tratamiento de cloración. Tómenlo en cuenta. Los encargados de las HAS, para que ustedes vean cómo es cuando el agua no se clora. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo hay crecimiento de bacterias ahí? ¿Qué es lo que estamos tomando? Porque la mayoría de personas, de repente por falta de medios económicos, no compran su gas, no hierven su agua y el consumo es directo. En la mayoría de casos es así. Por eso se producen las enfermedades. Siguiente. Siguiente. Bueno, eso es todo lo que he querido conversar con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que ustedes vayan con una idea de reflexión y asimismo sean conscientes del buen manejo de lo que tienen ustedes a cargo de sus plantas de agua para que ustedes puedan ofrecer un buen servicio a los de su comunidad.